Sartori pregunta entonces cómo es que cambia su sentido, es decir, el sentido de la democracia desde una visión corrompida, como lo había traducido Aristóteles, hacia un sentido elogioso a partir de la mitad del siglo XIX. Y que la respuesta radica en que la democracia de los modernos sí es diferente a la democracia de los antiguos. Entonces, cabe preguntarse cuáles son esas características de la democracia ateniense en cuanto al ejercicio del poder, en cuanto al ejercicio de la autoridad y de la toma de decisiones. Esa toma de decisiones, y esto fundamentalmente en una organización política, se traducía en 3 organismos, ¿sí?, de carácter político en la polis ateniense. Entonces, estaba la asamblea, estaba el consejo o bulé de los 500 ciudadanos y los tribunales. Las decisiones se tomaban por aclamación, por unanimidad y participaban solo los ciudadanos, ¿sí? Es decir, aquellos hombres que eran libres y nacidos en la polis, mayores de edad, quedando excluidos de esta manera quienes eran considerados no ciudadanos como los esclavos, las mujeres, los niños y los menores de edad. Además, existía la rotación en los cargos públicos y esos cargos eran tomados por sorteo. Es decir, que se garantizaba una igualdad en la probabilidad de acceso a los cargos públicos, ¿sí? Y además ese componente asambleario, ¿sí?, esto de tomar las decisiones en la iglesia, en las ágoras, ¿sí?, garantizaba que el poder estuviera ampliamente distribuido, ¿sí? Traducido de esta manera sería: todos mandaban a cada uno y a su vez cada uno mandaba a todos. Sartori afirma que la democracia pura y simple de los antiguos precede al liberalismo y el liberalismo precede a la democracia de los modernos. Liberalismo entendido como un corpus ideológico que surge en el contexto moderno. La democracia de los modernos es la democracia que vivimos hoy por hoy y que en su abreviación, o decir democracia simplemente a secas, significa liberal democracia, lo que implica considerarla de acuerdo a 3 formas o 3 concepciones muy importantes que aporta el autor. Sartori dice que democracia se la entiende como un principio de legitimidad, como un sistema político y como un ideal. Como un principio de legitimidad viene a resolver cuestiones no solamente de la titularidad del poder, sino también de ejercicio. Es decir, es el pueblo quien detenta el poder y que a través de mecanismos de democracia directa, como por ejemplo el referéndum, traslada ese ejercicio del poder hacia el representante, que es elegido mediante elecciones que son libres, que son recurrentes. Bien, como sistema político, y bueno, la democracia es participativa, es representativa, ¿sí?, en el sentido que significa el gobierno de cada uno sobre sí mismo. No significa el gobierno, digo, de cada uno sobre sí mismo, sino el gobierno sobre cada uno por parte de todos los demás, ¿sí? Constituye una limitación y un control sobre el gobierno de esta manera. Entonces, es el pueblo quien delega el ejercicio del poder y bueno, lo hace a través de mecanismos como el que nombré anteriormente, ¿sí?, como el referéndum, como el plebiscito. Luego, el tercer aspecto a definir de la democracia de los modernos, bueno, es considerarla como un ideal, ¿sí? Y en esto tiene mucho que ver en el modo descriptivo y el modo prescriptivo, ¿sí? Es decir, entre el ser y el deber ser. Entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos se interpone la disyunción entre titularidad y ejercicio del poder, el principio de la mayoría y la concepción del individuo persona. Esto es que el pasaje de la democracia de los antiguos hacia la democracia de los modernos se realiza a través del constitucionalismo,
¿sí? Que se traduce en un Estado liberal que aprisiona el poder absoluto del Estado absolutista, valga la redundancia, y que, bueno, se traduce en la protección jurídica del individuo. Esta protección de sus derechos, de su libertad, no se cuestionaba en la democracia de los griegos, en la democracia de los antiguos, ¿sí? El individuo se contentaba con ejercer su libertad a través de esa participación en el poder, ese ejercicio colectivo del poder. Entonces, para el griego, para el ciudadano en ese entonces era mucho. Con este Estado liberal, bueno, se coloca, digamos, el énfasis en esa protección de los derechos y más que nada en esa libertad del individuo. Luego, en una segunda etapa, se traduce en, esto se da más o menos finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, se pone el énfasis también en lo constitucional y más que en lo democrático, para finalmente tomar peso el poder del pueblo, ¿sí? En el Estado democrático liberal, por sobre el poder limitado, ¿sí? El poder del Estado. En este tránsito, en este recorrido, se avanza en la relación desde la libertad hacia la igualdad y no a la inversa.